Ya estamos ahí. Mauro, buenas noches. Muy buenas noches, querido Nelson. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y por supuesto a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan cada semana. Bueno, adelantándonos un poquito porque mañana no voy a estar en Guayaquil, vamos a estar haciendo la presentación y por eso le te dije, además que está el tema pero candente, candente, candente. A ver, Mauro, por favor, acláranos el panorama. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia se niega el informe de fiscalización y luego nos dicen, porque tú sabes, ese es el relato, no hay informe, no hay informe, están locos, no hay informe. Y este señor Mauro, de la computadora de Mauro, yo lo vi que él estaba ahí escribiendo y de ahí salió todo para que luego puedan. Yo lo vi, dice el señor Flores. Gracias, papito, por darme el puesto y heredarme el puesto. Te quiero mucho. A ver, empiezo por lo último. Yo en Twitter le había emplazado y le había lanzado un desafío al asambleísta Flores de que en 48 horas, dicho sea de paso, me parece que ya se cumplieron, él demuestre, pues, legalmente, técnicamente, con evidencias, con pruebas, si es que efectivamente desde mi computadora había salido la convocatoria que el presidente Saquicela envió el domingo pasado para la sesión del día martes, del día de ayer, que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional. Han pasado ya 48 horas, no ha presentado una sola evidencia, nunca fue capaz ni siquiera de responderme y lo que él tanto había amenazado de que supuestamente al siguiente día, es decir, ayer martes, en el pleno de la asamblea supuestamente se iba a saber toda la verdad, nunca fue capaz de decir lo mismo que había dicho ante los medios de comunicación ni de probar absolutamente nada. Termino el programa, pienso escribirle para recordarle que las 48 horas ya se han cumplido, porque yo le había dicho que si es que él demostraba que yo efectivamente había hecho esa convocatoria, lo cual además es absolutamente tonto que una convocatoria para una sesión salga desde mi computadora, como si eso no pudieran hacer desde Secretaría General, Claro. es hasta absurdo, es ilógico eso, pero yo le había dicho que si es que él comprueba eso, que yo renunciaba a mi puesto como asesor parlamentario, pero si es que él mentía, que él renuncie a su curul como legislador, que para que aprenda a hacerse cargo de las afirmaciones que hace, Claro. ¿verdad? Entonces le voy a recordar, más luego terminamos y me voy a permitir escribir. De respecto de lo otro, ya de lo más importante, Así lo de es. fondo. Fíjate tú la habilidad y la astucia que tiene esta gente para engañar y para pretender manipular a la opinión pública. Pero en buena hora, la gran mayoría de ecuatorianos, creo yo, ya no confía ni come estos cuentos. ¿Por qué no Ujú. se aprobó el informe de Villavicencio? Porque simple y sencillamente ese informe no recomendaba el juicio político. Claro. Este informe decía que no existía ni una sola evidencia política que compruebe el cometimiento de la infracción constitucional y que consecuentemente Guillermo Lazo era inocente y que no debía ser enjuiciado políticamente. ¿Cómo se iba a avalar un informe que recomendaba eso, pero además un informe que jamás, quiero ser enfático en esto, jamás fue construido con los miembros de la comisión? La mayoría de legisladores, son 9 legisladores, 5 de ellos insistieron, cada uno por su cuenta, que convoque a una sesión de la comisión para poder ellos como asambleístas valorar la pertinencia, la Claro. conducencia, la utilidad de las pruebas que se habían practicado en la comisión. Las pruebas de oficio que habían pedido los comisionados, las pruebas que habían practicado los solicitantes del juicio político y las mismas pruebas que había practicado la defensa del presidente de la República. Pero ¿quién tenía que definir eso? Los legisladores. Y da la casualidad que durante los 10 días del plazo que establece la ley de la función legislativa,
Jamás, Ujú. jamás les convocaron a los asambleístas. Y recién en el séptimo día del plazo establecido, ante la insistencia de los comisionados de mayoría, ¿qué se le ocurrió a Villavicencio? Disponerle a uno de sus asesores que convoque a una sesión, pero solo a los asesores de los asambleístas. Fueron los asambleístas de UNES, fue el asambleísta también que pertenece al movimiento de Yacu Pérez, Bruno Segovia, Sí, seguro. fue el asambleísta social cristiano Pablo Muentes, y los cinco, sin ningún tono amenazante ni nada que se le parezca, porque para eso también son artistas, para victimizarse, lo que sí fueron es ser firmes en decirle al asesor, porque no es nada personal contra el asesor, porque al fin de cuentas él cumple disposiciones del presidente de la comisión, ¿sí? Claro. Pero lo que sí le dijeron al asesor es que lo que ellos exigían es que sea el presidente de la comisión quien convoque a una sesión para que sean los legisladores quienes definan cuáles eran las pruebas que eran pertinentes y que se incorporaban como válidas al expediente. Una vez que eso se habría hecho, ahí sí los asesores de la comisión podían elaborar el borrador de informe, pero no como hicieron las cosas, al revés. ¿Cómo fue al revés? Que primero los asesores definieron cuáles eran las pruebas pertinentes y luego querían que los asambleístas poco más les hagan la veña y no sean ellos los que decidan sobre la pertinencia de las mismas. Imagínate. Llega el sábado 6 de mayo, sábado pasado, Villavicencio pone a consideración este borrador de informe, mociona a Ana Belén Cordero que sea aprobado y no recibe los votos necesarios. Hubo 5 votos en contra. ¿Qué era lo lógico? Respetar el reglamento de las comisiones especializadas. El artículo 16 dice que las decisiones de las comisiones se tomará por mayoría absoluta. Si son 9 integrantes, no hay que ser baldor para hacer una operación matemática Claro. demasiado genial, simplemente 5 de 9 es la mayoría absoluta. No hubo esos votos. Se niega entonces ese proyecto o ese borrador de informe que correspondía. El mismo artículo 16 dice que esas decisiones, cuando se pretendan ser aprobadas, necesitan obviamente la mayoría absoluta, pero además la ley orgánica de la función legislativa señala que se pueden presentar textos alternativos para que puedan considerarse por los miembros de la comisión. ¿Sí? Cuando presentan observaciones, ingresan a través del sistema DTS Ya. y posteriormente la asambleísta Molina argumenta y ya pide que se tome votación por las observaciones que ingresó el asambleísta Comps Córdoba. ¿Sabes qué hace Villavicencio? Coge y clausura la sesión de facto. Coge y clausura la sesión, así, abiertamente, autoritariamente, Ujú. sin ningún justificativo ni motivo alguno. ¿Por qué clausura? Porque sabía que esas observaciones iban a cambiar lo medular de ese informe, porque él era el que estaba en minoría. Claro. Quienes tenían mayoría eran los otros legisladores. Y en Y mayoría aquí se el funcionan las señor cosas, ¿no? Claro, pues y aquí el señor Villavicencio quería imponer un informe de minoría a la fuerza, a pesar de no tener los votos. ¿Qué se hizo el día de ayer? Simplemente se aplicó el artículo 142 de la Ley de la Función Legislativa, que señala que cuando las comisiones no aprueben los proyectos de ley o los informes en los procesos de fiscalización, y un juicio político es una herramienta fiscalizadora, Claro. no se aprueben estos dentro de los plazos de ley y no se obtengan los votos necesarios para aprobarlos, ¿quién resuelve esto? El Pleno de la Asamblea. Consecuentemente, ayer se aprobó una resolución que decidió continuar con el trámite y que se siga sustanciando el juicio político y lo más importante, que pase al Pleno para que ahí se defienda el interpelado Guillermo Lazo
y también presenten sus alegatos los interpelantes. Ahora, Mauro, una de las cosas que sostiene también la oposición es el tema de que en base a qué o en base a qué informe se va a enjuiciar. Es decir, hay una resolución, pero este informe no consta dentro del proceso y que el señor Saquicela no tiene cómo mandar para que los asambleístas vean, debatan y digan, ok, lo voy a destituir. Algunas personas han dicho, bueno, lo más lógico habría sido más bien apoyar el informe de Villavicencio, aunque no hayan estado de acuerdo, y así existía un informe que se enviaba al Pleno. Algunas consideraciones al respecto. Primero, el informe no es vinculante. Ok. El informe es un instrumento meramente referencial. Es un Ya. acto de simple administración. Ah, ya. Ese informe no es decisivo al momento de resolver en el Pleno. Ah, ok. Segundo, si es que esa habría sido la salida, ¿por qué no le dábamos la vuelta a las cosas, pues? ¿Y por qué entonces no se aprobaba el informe de mayoría? Si es que tanto decían que si querían que exista un informe, ¿por qué no se aprobó el informe de mayoría, que era distinto al de Villavicencio, y así se enviaba el documento al Pleno Ok. de la Asamblea? Así me explico. Pero son tan autoritarios en este sentido que dicen, no, para que haya informe tenía que enviarse el informe de minoría, pero con los votos de los demás, incluso a pesar de que no estén a favor de ese informe. No, pues absurdo. Si tanto querían el informe, ¿por qué no dieron paso para que los 5 legisladores que Ya. negaron el informe de Villavicencio aprueben el informe con las observaciones que ellos tenían y ese sea el documento que pase al Pleno? Tercero, más allá de que no exista informe, esto se subsana con la aplicación del artículo 142 y tiene que enviarse todo el expediente Ah, ok, con perfecto. toda la Y eso es lo que van documentación. a leer los asambleístas. Ok. Correcto. Tanto el informe que no se aprobó de Villavicencio se les va a enviar, como las observaciones que enviaron los asambleístas de UNES, el detalle de las votaciones, las actas y por supuesto los documentos, las actas de las comparecencias y las pruebas actuadas y practicadas. Y el cuarto punto, no es vinculante el informe a tal punto que el presidente Lazo, ojo, no se va a defender respecto del informe, Ya. haya existido o no. El presidente Lazo se va a defender de los alegatos que expresen los interpelantes en la sesión del Pleno. De Mm, esos argumentos es de lo que él tiene que defenderse, porque los interpelantes hablan primero durante 2 horas wow. y en contra de esos argumentos es lo que tiene que pronunciarse Guillermo Lazo por 3 horas. Wow. Luego, los interpelantes tienen 1 hora más para replicar y luego Lazo tiene 1 hora más para replicar. Sobre esos alegatos es que Guillermo Lazo tiene que pronunciarse. Así que eso es lo que va a pasar. No hay por qué armar tanto drama, solo que aquí desde un inicio han armado toda una novela llena de mentiras. Recordarás tú todo lo que dijeron, pero mire, ya estamos llegando a la etapa final del Sí, sí, juicio sí. político y quieran o no, habrá sesión de interpelación. ¿Ya va, ya hay fecha, Mauro? Aún no, porque estamos a la expectativa primero de que se envíe todo el expediente a través de Secretaría General, primero a Secretaría General, luego Secretaría General tiene un plazo de 48 horas para remitir a los asambleístas, de ahí hay otro plazo de 48 horas para hacer la convocatoria a la sesión del Ok. Pleno, el primer día de la sesión seguramente se irán estas 7 horas que yo te digo en este juego, en este debate entre los interpelantes versus el interpelado. Luego se abre el debate para que los legisladores hablen por 10 minutos cada uno, ¿Los que quieran sin o derecho todos? a réplica. Si quieren pueden hablar todos, pero también podría suceder que exista un acuerdo previo entre las bancadas Para no parlamentarias hablar nada. para que hablen solo algunos. ¿Para Claro, qué? Para que los discursos tampoco se vuelvan reiterativos, para claro, que está la bien. sesión vuelva demasiado extensa. Podría ser ese un acuerdo. Y luego, una vez que se agote el debate, se suspende la sesión
y se vuelve a reinstalar 72 horas después para tomar votación y definir la suerte política del presidente. Interesante. Diego Vaca, hola Nelson, dice mi esposa Elizabeth, dice que Mauro es muy inteligente, buen equipo con Viviana. Saludos para ti y para Mauro. Gracias. Gracias. Muchas gracias a Diego y un abrazo para él y su señora. Sí. Mauro, hay una cosa que me tiene muy preocupado cuando vi la aprobación de lo de ayer o antes de ayer. Solamente 88 votos. ¿Qué pasa acá? Porque hubieron creo que 12 de Pachacuti que no estuvieron, por un lado. Y por otro, estuvieron algunos que mencionaron que van a votar porque quieren verlo a Lazo acá, pero que realmente ya al rato de cesarlo habrá que ver. Mira, es verdad que existieron 88 votos, para la censura y destitución se necesitan 92, 92, sí. pero también es cierto que faltaron aproximadamente una veintena de legisladores. Algo más de 20 legisladores no asistieron a la sesión de ayer. Así que de esa veintena de legisladores y un poco más incluso, cualquier cosa puede pasar. Yo no quiero ser tajante en decir que van a existir los 92 votos, pero tampoco voy a ser pesimista en Claro. decir que el juicio político está caído. Un juicio político de tal magnitud, el primero en 90 años en contra de un presidente de la República en el Ecuador, seguramente se definirá el mismo día de la votación. No se definirá antes, no se definirá el día del debate, Ok. se definirá el día mismo de la votación, porque es un tema sensible y porque además hay legisladores que de buena fe probablemente quieren racionalizar, reflexionar sobre su decisión, y habrá otros que ya no están esperando escuchar razones, sino que están esperando escuchar ofertas. Entonces, todo eso puede pasar, así que hay que Lo que está esperar. pasando con el PSC. Pero Triste. mira, se sigue desgranando. Yo ahora conversaba justamente acá en mi familia y yo decía, puede ser un triste final, más allá de las diferencias ideológicas que yo tengo con el Partido Social Cristiano y con su visión de la vida, de la política, pero puede ser un triste final para un actor político de tanta relevancia como Jaime Nebot, pero todo tiene sus ciclos, todo tiene sus etapas, y también te demuestra lo más bizarro, lo más miserable de la política. Perdóname que sea así de crudo, porque eh, varios de esos legisladores, por no decir todos, los que hoy se desafilian del bloque social cristiano, ¿cuántas veces no le habrán jurado amor eterno a Jaime Nebot? Claro. ¿Cuántos de ellos no se habrán formado en sus huestes? Fíjate tú que varios de ellos o de ellas firman la solicitud de juicio político. O sea, pero ¿cómo entiendes eso? O sea, el día que presentamos la acusación, la solicitud de juicio político, varias de esas legisladoras firman con su puño y letra. No es que dijeron respaldamos así nomás, no, no, firmaron con su puño y letra. ¿Cómo entiendes entonces que de la noche a la mañana digan, no, es que ya no hemos encontrado del todo pruebas? Ya O pensamos es que mejor. vamos a pensar mejor si es que existe o no responsabilidad política. ¿Y por qué ahora, justo a días de la sesión y de la votación? Creo que de más está decir las conclusiones a las que todos llegamos al ver este tipo de hechos. Claro, por supuesto. Y también habla mucho que ver con el tema de la ya no ganas del señor Nebot de participar en política, ¿no? Porque parecería ser que, a pesar de que siempre hay críticas de que no quieren tener líderes o están en contra de los caudillos, pero si no hay un líder, una cabeza clara, la cosa empieza a desaguarse, y parecería ser que es lo que pasa en el PSC, porque, no sé, la lógica tal vez dice, no, pues si ya Nebot no quiere activar, ¿yo qué hago con el partido? No hay un líder que asuma. Rebeca, saludos Mauro, soy amiga de tu papá, dice Rebeca Paladines. Saludos para tu Un papá. abrazo, querida Rebeca. Le voy a pasar tus saludos a mi padre. Un abrazo, Rebeca. Tengo por acá algo que se me pasaba por alto. Ah, no, Diego Vaca. Mauro, la Corte puede intervenir. Dicen que si llegara a concretarse la destitución, la Corte podría echar abajo esto porque no se ha seguido las reglas, bla, bla, bla.
Mira, la Corte no puede nulitar el proceso de juicio político. En ninguna parte de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se habla de nulidad. Eso es una farsa, eso es una mentira burda para tratar de meter miedos, para tratar de engañar a la opinión pública y también seguramente para tratar de confundir a los propios legisladores. Lo que la Corte sí puede hacer es Ujú. activar una fase de seguimiento que de hecho el mismo Villavicencio solicitó, el mismo presidente Lazo solicitó, cuidado y le rebota a uno de ellos más bien esa fase de seguimiento, porque por ejemplo, lo que no se puede hacer en el juicio político es salirte del dictamen de la Corte Constitucional. Y se salieron, Y creo, el ¿no? dictamen, y el dictamen establecía que debe ser juzgado Lazo por la infracción constitucional de peculado prevista en el 129, numeral 2 de la Constitución, por los siguientes hechos. Un contrato firmado entre la empresa pública petrolera Flopec y un pool de navieras, de barcos, de buques, que se llama Amazonas Tankers. Mm. Sí, este Amazonas Tankers le alquila buques a Flopec para poder cargar crudo petróleo, sacarlo de nuestro oleoducto y llevarlo hacia otros mercados. Por ese contrato hubo una pérdida económica de más de 6.100.000 dólares. Sobre esos hechos tiene que juzgarse políticamente a Lazo. Pero mira tú que quienes más bien irrespetan el dictamen son los que primero lanzan alaridos diciendo que UNES se está saliendo del dictamen, que a los legisladores les van a destituir. Si la gente quiere aburrirse un poco y quiere leer el informe que preparó Villavicencio, va a identificar ahí que en varias páginas hablan de cuestiones del año 2009, 2010, 2011. En casi una veintena de veces le mencionan a Rafael Correa. En otras tantas le mencionan a Moreno. Pregunto yo, ¿qué tienen que ver esos años? ¿Qué tienen que ver esos hechos? ¿Qué tienen que ver esos personajes en un juicio político que es contra Lazo y por un contrato específico que acabé de explicar? Entonces, quienes se salen del dictamen son ellos. Sin embargo, son los primeros en gritar y en decir que supuestamente son los legisladores de UNES o aquellos que quieren la destitución de Lazo los que supuestamente están irrespetando el dictamen. Ahora, cierro con esto. Si es que se llegara a destituir y a censurar a Lazo por una infracción distinta a la que la Corte señaló, evidentemente que ahí sí puede Ok, intervenir la ok. Corte y podría hasta incluso llegar a destituir a los asambleístas. Ujú. No pueden los legisladores en su resolución de destitución decir, por ejemplo, que lo destituyen por enriquecimiento ilícito Claro, no, no, o no. por delitos de lesa humanidad. Claro. No se puede hacer eso porque eso no lo permitió en el dictamen la Corte Constitucional. Pero creo que estaba revisando un dato acerca de la Corte y hablaba de que efectivamente si va a revisar el proceso, los puede destituir a a los oficialistas por el tema del informe. Es que si tú revisas ese informe, en serio, no. O sea, yo le invito a la gente, busquen ese informe. ¿El juicio político contra quién es? Contra Contra Lazo. Lazo, claro. Sobre un hecho concreto, un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. En ese informe les llega a mencionar cerca de 20 veces a Correa y otras tantas veces más a Lenín Moreno. ¿Qué tienen que ver ellos en el juicio político? Habla de los años 2009, 2010, 2011, de preventas petroleras, de otro tipo de cuestiones. O sea, ¿qué tienen que ver esos hechos? Pero ahí tú te das cuenta la intencionalidad de marear, de confundir a Claro. la opinión pública y de disuadir la responsabilidad de Lazo para endosarla a otros actores. Ahora, si tienen algo en contra Que de inicien el proceso. Moreno o en contra del expresidente Correa, bueno, pues investigue, pero eso va por cuerda separada. Eso es parte de otro proceso ya ni siquiera de control político, porque no se puede enjuiciar políticamente a expresidentes de la República, Claro. solo en el ejercicio de funciones. Pero si tienen algún indicio de responsabilidad penal, vaya y presente la denuncia en la fiscalía o en la Contraloría, si es que aún no ha operado la caducidad, en fin.
pero a nivel de la Asamblea no tiene ningún sentido, porque el juicio político, reitero, es en contra de Guillermo Lasso. Para terminar, Mauro, yo sé que esta es una pregunta demasiado ya trillada, pero lo acabé de ver en un reporte de primicias de 5 caminos que supuestamente existen. Y hablaban sobre censura, sobre que no existan los votos, sobre corte constitucional y hablaban de la muerte cruzada. O sea, todavía se sigue hablando del tema y yo sé que esto es trillado, pero ¿hay chance en eso o ya no? Ya, definitivamente no. Es una facultad constitucional que tiene Lazo, siempre lo hemos dicho, el artículo 148 le permite activarlo a través de 3 causales. Solo una de ellas necesita dictamen de la Corte Constitucional. 2 causales no necesitan dictamen de la Corte. Una causal, por ejemplo, es obstrucción reiterada e injustificada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Asamblea Nacional, pero para invocar esa causal tiene que justificar y motivar, es decir, dar razones, argumentos del por qué él considera que la Asamblea no le ha permitido ejecutar su Plan Nacional de Desarrollo. Y si tú me preguntas, brevemente te puedo decir que no existe razón alguna para invocar esa causal, porque en los 2 años que va de presidente, apenas ha enviado 6 proyectos de ley a la Asamblea. Y de los 6 proyectos de ley, no es que le han negado y archivado los 6, es que le negaron apenas un proyecto de ley y de los 5 restantes, varios fueron aprobados e incluso uno de ellos fue publicado de forma Claro. íntegra en el registro oficial. O sea, aquí la Asamblea no es que le ha bloqueado la mayoría de proyectos de ley o todos los proyectos de ley, es una mentira más grande que el Banco de Guayaquil. Además, para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, él no necesita de la Asamblea. Pues ¿acaso que la Asamblea maneje el presupuesto general del Estado? ¿Acaso que la Asamblea distribuye los recursos a los municipios, a las prefecturas? ¿Acaso que la Asamblea dispone de la plata del Ministerio de Finanzas? ¿La Asamblea dispone de hacer hospitales, escuelas, contratar medicinas? No, es facultad del presidente de la República y la función ejecutiva. Entonces esa causal, desde mi punto de vista, no aplica. Y la otra, que tampoco necesita dictamen, pero que debe también justificarla y motivarla adecuadamente, es grave crisis política y conmoción interna. Y en junio del año pasado, cuando hubo los 18 días de protestas Ajá. y se activó la muerte cruzada desde la Asamblea, el secretario jurídico de aquel entonces, Fabián Pozo, en la defensa que hizo de Lazo, que dijo que los 18 días de protestas y movilizaciones no configuraban un escenario de grave crisis política y conmoción interna. O sea que si eso no Si configuraba ahora, estos 10, peor. correcto, si esos 18 días de movilizaciones y de paralizaciones no configuraban un escenario de grave crisis política y conmoción interna, con muertos de por medio, con heridos y mutilados de por medio, bueno, pues entonces ya quisiera yo escucharles para saber cómo van a justificar que hoy en día sí existe entonces grave crisis política y conmoción interna, ¿verdad? Porque sería caer en una contradicción enorme con lo que ellos dijeron en junio del año pasado. Así es. Entonces, bueno, veamos si justifican, si lo pueden Así hacer, es. pero la herramienta la tienen ahí y podrían activarla. León a Guzmán, saludos a Nelson y a Mauro desde Nueva York, que nos están viendo. Acá siempre envía su gran apoyo a Correa y a Glass. Mauro, gracias por tu tiempo, mi querido amigo. Antes de irnos, me gustaría que me digas si es necesario o crees que va a existir el día de la votación, alguna vigilia o alguna manifestación o alguna presión social, porque tú bien lo dices, que tal vez algunos asambleístas van a esperar ese día y qué tan posible es que la organización social y la gente esté en una vigilia permanente, en presión, precisamente para estos asambleístas, ¿no? Mira, Nelson, si el Ejecutivo utiliza todos sus resortes de manera antiética e inmoral, distribuyendo cargos, Claro, puestos, lo reparte. canonjías, prebendas, ¿por qué el pueblo no ha de hacer uso de una herramienta que sí es legítima, que sí es honesta y que sí es moral? ¿A qué me refiero? A movilizarse, a exigir que sus legisladores no se vendan, a exigir que sus representantes provinciales elegidos con los votos de los ciudadanos no vendan sus conciencias, no trafiquen con sus intereses. Entonces la ciudadanía puede
y debe movilizarse pacíficamente, por supuesto. Pero una de las tareas fundamentales de las autoridades de elección popular es saber encarnar, interpretar y escuchar las demandas de la ciudadanía. Por eso se llaman representantes de Claro que elección sí. popular, porque se supone que representan nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y si la mayoría de ecuatorianos consideran que Guillermo Lasso debe ser censurado y destituido, tienen el legítimo derecho a movilizarse pacíficamente, no solo en los alrededores de la Asamblea, sino también a manifestarse a través de las redes sociales, que me parece es un mecanismo también fundamental ahora. Evidencien, muestren su posición, Claro. escriban en las distintas redes sociales, escríbanles a sus asambleístas por interno, en sus páginas de Facebook, en sus cuentas de Twitter, en sus cuentas de Instagram, de TikTok. Pídanles y exíjanles cuentas y muéstrenles cuál es su sentimiento. Si quieren que Lasso sea censurado y destituido o si por el contrario quieren que él se mantenga. Pero ese es el derecho de la gente. Perfecto, me parece interesante y creo que es necesario la presión por todos los lados y ojalá, no sabemos, pero ojalá que ese día, yo creo que sería muy bueno una vigilia, no sé, un acto social, sería muy interesante, pero bueno, eso quedará en manos de los grupos sociales. Mauro Andino, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros, tus palabras para despedirnos. Gracias a ti, amigo Nelson, por los conversatorios, las charlas que tenemos semana a semana y pedirles a nuestros amigos y amigas que me sigan en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoe, en mi cuenta de Instagram y de TikTok me encuentran como Mauro Cabezón Andino y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Sigámonos, acrecentemos, hagamos más grande nuestra comunidad para, por supuesto, intercambiar criterios sobre los temas de coyuntura, tanto nacionales como internacionales. Nos vemos la próxima semana y espero que mañana te vaya excelente, querido amigo, en Guayaquil. Nos vemos por Gracias. acá igual, ¿ah? Chao, Abrazo chao, nos enorme, amigo. vemos. Chao, chao. Chao. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Mauro Andino en esta entrevista adelantada, porque mañana no estamos. Gracias, pilluelos. Mi querida gente de Quito, póngase pila en Quito, 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 Quito. Este sábado, 6 de la tarde, en Casa Toledo, Quito, stand-up comedy, La Venganza de Mamá. Ahí están los números. Vaya, escriba, compre por internet en casatoledo.com.es y aproveche y diviértase y lléle ese regalito a la mamita. Y en Manta, estamos en Manta también, pilas el sábado 3 de junio, $15, el número en pantalla para que pueda comprar sus entradas en Manta, 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 Manta. Ya sabe, Piolincillo, apoye Stand Up Comedy.